una denuncia viene grave por la desaparición de un niño. Porque se vivieron momentos de desesperación. El pasado jueves, una joven madre puntarense que está en línea, la vamos a saludar inmediatamente, envió a su hijo de tan solo 6 años a la escuela Croacia, como es habitual luego del inicio de clases, sin presagiar que horas más tarde viviría una incomparable angustia. Se había perdido su hijo en la escuela Croacia. Está en línea Carolina Hernández. ¿Cómo estás, Carolina? Gusto de saludarte. Bienvenida a Buenos Días, Región de Polar Comunicaciones. Muchas gracias por la confianza y por querer compartir esta situación que es de suma gravedad. Cuéntanos un poquitito. Buen día, Carola. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué pasó? Tú llevaste a tu hijo el día jueves de la semana pasada a clases. ¿Qué pasó en ese intertanto? ¿Tú llegaste a buscarlo después? ¿Qué respuesta te dieron? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco el escenario que viviste ese día. Claro, mire, ese día mi hijo es nuevo en el colegio porque viene de kinder, ¿Ya? está en primero básico. Ya. Lo llevé el día jueves porque los primeros días los fui a buscar yo y le contraté un bus escolar. Ok. Empezó el día miércoles. El día miércoles no tuvo problemas y el día jueves salían a las 3:30. Uh-huh. Y la tía del bus me llama a 10 para las 4 para decirme que mi hijo no estaba en el colegio. Ella quería saber si yo lo tenía conmigo o algo, porque en el colegio ni siquiera se habían dado cuenta que mi hijo no estaba. Claro, que ella pensó que tú lo podrías haber pasado a buscar. Claro. En el colegio le dijeron de que a lo mejor la mamá se lo llevó y todas estas preguntas, y ella le dijo que era imposible porque si no yo le hubiese avisado a ella que lo iba a retirar. Ya. Cuando pasó esto, el grado de angustia que tenía era lo más rápido de llegar al colegio, porque yo vivo acá en Alessandria, entonces me queda muy lejos hasta la escuela Croacia. Ya. Llegamos allá con el papá y la verdad que habían unas personas esperándonos y nadie sabía darnos una respuesta. La profesora nos acercó a hablar con nosotros, siempre dio la cara a la directora del colegio para decirme que no sabía lo que había pasado, para preguntarme si algún apoderado que lo conociera se lo pudo haber llevado, algún familiar, y yo le insistí de que no era así, que por algo yo le había contratado al bus. Ya. En ese momento tuvimos que llamar a Carabineros porque tampoco lo habían llamado desde el momento en que pasó esto. Igual se demoró casi una hora en llegar junto con la PDI, y mientras tanto nosotros salimos a buscar por alrededores del colegio. Ya. Para ver a dónde podía estar. Después de esto, yo llamé a mi vecina para decir que cualquier cosa ella me avisase si lo venían a dejar o algo. A tu casa, claro. Claro, porque la directora me insistía en venir a mi casa a ver qué había pasado, si podía estar, y yo le insistí que no. Así que mientras buscaba con Carabineros, ya estábamos por el Parque María Betty y me avisan que me lo habían venido a dejar en casa. ¿Y quién lo fue a dejar a tu casa? Lo vino a dejar una señora que a los días de hoy no sé quién es, y me gustaría saber, para agradecerle, que encontró a mi hijo aquí en el sur por el Parque María Betty. ¿Cómo caminando solo. ¿Tu hijo se había ido caminando a la casa? Sí. ¿Y por qué se había ido caminando? ¿Tú le preguntaste? Yo le pregunté, porque ahí el tema es que es un tema caótico para sacar a los niños. Yo cuando fui el lunes al martes, eso fue lo que le hice hincapié, de que nadie rectifica quién se lleva a quién. O sea, cualquier persona dice, él es mi hijo, y me lo llevo. Entonces tuve este problema con la directora, que me insistió en que los tíos podían entrar a buscar a los niños adentro, que no es así, porque los dejan afuera y tienen que estar con los apoderados lidiando para sacar a los niños. Y mi hijo, después que nosotros conversamos, él me dice que no salió con la tía, que en la puerta no había nadie y que él estaba esperando el bus. ¿Ya? El bus ese día se atrasó, con lo que justamente se justificó la directora del colegio, que la tía llegó tarde, y un montón de cosas más. Entonces yo le dije, así como la tía no hubiese llegado, el deber de ellos era mantenerla dentro del colegio y avisarme. Yo entiendo que en otras escuelas, no sé cómo funciona la escuela Croacia, te lo pregunto a ti, aprovecho esta instancia, de que niños, por ejemplo, de primero básico, los van entregando a sus padres a medida que los padres van solicitando que salgan, ¿no? Una cosa, pues 6 años es bien complejo, es muy chiquitito, es una edad, pero muy,
muy corta como para que el niño llegue, salga de la escuela sin que nadie se dé cuenta y además tome la decisión en su inocencia seguramente de partir caminando desde la Escuela Croacia, quienes conocemos la Escuela Croacia, hasta el Parque María Betty. Es un tramo larguísimo y además con los riesgos que implican una caminata de esas características para un niño de 6 años. ¿En qué quedó todo esto finalmente ese día? Finalmente, imagínate la angustia que debiste haber vivido. Sí, fue horrible. La verdad que ellos en primera instancia se excusaban de que los niños de repente se le arrancaban a las tías, de que como mi hijo había salido, y yo le expliqué que él estaba asustado. Yo cuando conversé con él me dice que salió y nosotros siempre circulamos por ese mismo circuito. ¿Ya? Bajamos toda Alessandria y tomamos Costanera, entonces él por eso se conocía el camino. Después de esto nosotros volvimos al colegio y el colegio, más que nada cuando apareció él, había todo un tema entre que todos se echaban la culpa. Entonces me llamaron como a conversar y yo entre lo mal que estaba solo accedí a escuchar que me decían que iban a investigar lo que pasó, que iban a ver a quién fue responsable en este momento de la salida y que nos iban a llamar durante esta semana para ver en qué había quedado. ¿No te han llamado? A lo cual, dale, disculpa. A lo cual al otro día ya un poco más tranquila y despejada decidí ir a la Superintendencia de Educación a hacer la denuncia correspondiente. Porque yo a raíz de esto hice una publicación en Facebook y mucha gente vio a mi hijo ese día circular por la Costanera. Ya. Personas que vieron a un niño y me decían que de repente es muy normal ver a niños solos, pero mi hijo al hablar con él me dice que cruzó las calles, que se asustó porque los autos le tocaban la bocina. Entonces fue una angustia tremenda mientras él me contaba todo lo que había caminado, que fueron cerca de 2 kilómetros. Yo llorando con él, porque imagínense, uno se supone que el colegio es la segunda casa de los niños, donde permanecen la mayor parte del día. Y yo lo coloqué ahí porque era un buen colegio y todo eso. Entonces yo al otro día que hice la denuncia fui a dar de baja la matrícula porque mi hijo no quiere ir más al colegio. Ya. Así que esto, una vez que fui a la superintendencia se me informó que pasaba, que se informa al colegio, ellos responden con el protocolo y me notificaron ayer que se hizo la fiscalización, que sí se habían encontrado anomalías y este caso fue enviado a fiscalía. Ah, perfecto. Se hizo la investigación, el caso fue enviado a la fiscalía y ellos encuentran tienen responsables al interior del colegio, la superintendencia. ¿Quién encontró responsables, Carolina? Sí, a mí me notificaron ayer que, claro, se hizo la investigación ayer y que me van a llamar para que yo vaya para allá porque esto lo notifican por vía correo electrónico. Entonces, una vez que ellos tengan la respuesta, yo tengo que ir. Pero sí me avisaron que esto se fue derivado a fiscalía porque en realidad no había cómo excusar a lo que pasó. Responsables, me imagino que ahí es la dirección del colegio, los encargados del curso. Bueno, esa investigación se dará a conocer seguramente en los próximos días. Ahora, en la conversación que tuviste con tu hijo, ¿él sabía que algo andaba mal? Por algo tomó la decisión de irse caminando, ¿no? Sí, claro, porque justamente los primeros 2 días que yo lo fui a buscar, él es muy apegado y salía con la tía del curso de la mano. Y ese día él me dice que él salió solo, que en la puerta no había nadie, incluso estuvo afuera, porque una persona me indicó que lo había visto, que había visto un niño llorando afuera, que estaba esperando el bus y tampoco de todas las personas nadie lo entró. Entonces él me dice a mí: mamá, yo me quise venir por donde viene mi tata, y yo creo que él, a la cabecita de él, pensó que era muy fácil llegar. Seguro. Incluso dentro del camino me indicó que hay un auto cerca del Parque María Betty que está cerrado y que él trató de abrirlo porque estaba cansado, tanto que caminó. Entonces la señora que me vino a dejar a mi hijo se lo entregó a mi vecina, le explicó todo esto y lo único porque ella le pidió un teléfono o algo para que yo me comunicara con ella,
y le dijo que no se preocupe, que lo importante es que mi hijo estaba sano y salvo. Entonces nunca supe quién vino en realidad, y le agradezco. Fue con mucha suerte, Carolina, porque así como hay gente, mira, me pasan hartas cosas, y seguramente a la gente que nos está viendo y nos está escuchando también le deben pasar, sobre todo cuando uno tiene hijos o nietos, por ejemplo, porque si ves a un niño llorar afuera de un colegio o en la calle, obviamente uno debería tener el sentido común y el criterio de tratar de ingresar al niño nuevamente al colegio, o los mismos profesores, los mismos directivos del colegio, darse cuenta, o alguien avisar, algún apoderado, algún compañerito más grande. Ya ahí me falta un poquito de sentido común, de tratar de ver lo que está pasando con nuestros pares, pues en general tratarnos bien en la vida. Eso es uno. La primera cosa que genera también que tu hijo se haya sentido un poco desorientado, con angustia, con pena, y haya tomado la decisión de, en su cabecita, como dices tú, pensar que la distancia era mucho más corta y haber caminado todo lo que caminó, que es una locura, una exageración. Segundo, lo que me sucede también es que, imagínate, podría haber pasado cualquier cosa, la persona que lo pudo haber recogido podría haber tenido cualquier otra intención, y no esa buena intención de haberlo llevado hasta su casa, que me imagino tu hijo la guió, porque ella no sabía dónde vivía tu hijo le tiene que haber dicho por dónde, a dónde llevarlo, ¿no? Sí, justamente él le dijo, porque como en el sur, ya un poco más allá estaba Alessandri, él le indicó cómo subir y cuál era su casa. ¿Y la persona, nunca más supiste quién fue la persona, la señora que llevó a tu hijo, que decidió llevar a tu hijo a la casa de la vecina finalmente, lo dejó en la casa de tu vecina? Sí, no, nunca supe quién fue, solo sé que fue una mujer. Y lo encontraron en el sur, él seguramente pasó, siguió caminando Parque María Betty y lo encontraron en el Servicentro, donde hay unos locales comerciales. Sí, él iba a cruzar justo en la salida donde entran los autos. Sí. Por eso a la señora que le llamó la atención y le preguntó que por qué andaba solo, y él le dijo que andaba buscando a su mamá porque el bus no había llegado a buscarlo y que quería irse a su casa. Yo me imagino que los últimos días han sido complejos, Carolina, pues él tiene que haber quedado choqueado, afectado con esto. Sí, justamente eso es lo que a mí me tiene más afectado. Uno como papá trata de hacer todo para que ellos se olviden. Nosotros hemos tenido que pasar por ahí, y él cada vez que pasa me indica que yo pasé por acá, mamá, yo crucé acá, y entienden que para mí esto es súper angustiante, súper malo para nosotros. Yo lo único que quiero es que él pueda olvidar lo que pasó, y justamente nosotros el otro día fuimos a la corporación y yo le hice mucho hincapié con la persona que hablé ahí. Yo le digo, uno de repente pensarán que uno quiere lucrar o cualquier cosa. Yo lo único que yo quiero como mamá es que no le vuelva a pasar a ningún niño más, porque así como le pasó a mi hijo, que tuvo la suerte de gracias a Dios que no le pasó nada, le puede pasar a otra persona. Y ellos con una disculpa, si le hubiese pasado algo a mi hijo, no me lo iban a devolver. ¿Qué te han dicho en el colegio? ¿Has vuelto a hablar con alguien de la escuela de Croacia en los últimos días? No, nadie. Aparte de haber ido a dar de baja la matrícula cuando fui el otro día, la directora me vio, pero no, cuando me vio no entró a la oficina, se fue. No conversó contigo nuevamente. No, porque ellos ya estaban informados de la denuncia y todo. Incluso cuando nosotros fuimos a la corporación y yo hablé con la jefa de ahí, ella me indicaba que ella estaba al tanto de lo que había pasado, pero ella no sabía cómo había sucedido todo esto, sino que ella le habían dicho, por palabras de la directora, de que mi hijo lo había tomado un apoderado de afuera del colegio y lo había trasladado hasta mi casa, cuando no había sido así. ¿Quién te dijo eso? La persona de la corporación, Ya. No sé cómo se llama, pero es la jefa. Ella me dijo, yo cuando hablé con la directora para pedirle explicaciones, ella me dijo que a tu niñito lo llevaron de acá de afuera del colegio, me dijo, hasta tu casa. Y no, y ahí yo le conté todo cómo había sido y que no había sido así. Ella quedó asustada porque obviamente no estaba al tanto. Eso es grave también, porque si se da una información de esas características es porque ella lo vio, o alguien le dijo, o a alguien lo vio y traspasó esa información, cuestión que es absolutamente falsa, porque tu hijo se fue caminando desde la escuela, finalmente cuando ya en su angustia, en su desorientación, decide empezar a caminar hacia el sector sur, pero nadie lo vio subirse a un auto.
Claro, eso, porque eso es lo que ella siempre me preguntó cuando yo llegué al colegio, que cuando yo le dije que había aparecido, yo volví con carabineros y mi hijo para el colegio, y ella me dijo, lo pudo haber llevado alguna persona de acá hasta tu casa, y como yo no había hablado con mi hijo, yo le dije no, la señora que lo entregó en mi casa dice que lo encontró por el Parque María Betty caminando, y eso es así. Entonces ella como que se trataba de excusar y me seguía manteniendo el tema de que la tía había llegado tarde del bus, porque no sabían cómo más defender. Carolina, la denuncia entonces te llegó una resolución de que se hizo la investigación, de que hay responsable, estás citada tú, tienes nueva fecha, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, aparte de haberme avisado, ahora tengo que esperar a qué va esto, porque como se hizo la fiscalización recién ayer, está todo reciente. Ahora me tienen que avisar dentro de hoy día o mañana qué sucede con esto, que como ya está en fiscalía me tienen que citar. ¿Por qué llevaste a tu hijo a la escuela Croacia? ¿Él quedó en el sistema o fue una decisión tuya? No, yo lo postulé porque yo trabajo muy cerca y en Unimark Bories. Ok. Y bueno, y todos me habían mencionado que el colegio era muy bueno, que todo lo que uno escucha de que tenía una muy buena enseñanza. Yo dije ya, bueno, aquí va a estar cerca mío por cualquier cosa, por cualquier emergencia, y al final no fue así. Carolina, yo te quiero agradecer la confianza de contarnos esto. Esto se tiene que saber, la comunidad tiene que estar precavida al respecto, hay que tener mayor atención a esto. Obviamente los docentes, sobre todo con niños de esta, sobre todo con los más chiquititos, nos han pasado tantas cosas con los niños, con el tema de Sename, que estas cuestiones uno tiene que ser precavido, hay que darlas a conocer y tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, tenemos que cuidar a nuestros niños, a nuestros menores, por sobre todas las cosas. Entonces, este tipo de situaciones, por cierto que hay que darlas a conocer, hay que cuidarlos, hay que ser mucho más precavidos al respecto. Yo te quiero agradecer nuevamente, vamos a estar atentos, vamos comunicándonos y anda contándonos qué va a suceder. Yo me imagino que tu hijo va a seguir yendo a clase en otro establecimiento educacional, me imagino yo. Sí, es así. Qué bueno, qué bueno. Mándale muchos saludos a él. Y bueno, te enviamos un abrazo, la angustia ya pasó, ahora a hacer lo que hay que hacer, pues, porque esto no puede quedar así. Muchas gracias, Carolina. Sí, muchas gracias igual a ustedes. Que estén muy bien. Buenos días. Lo hemos dicho tantas veces, me acordé de la Helga. Saludos para nuestra compañera Helga Neumann, que está en recuperaciones. Porque cuántas veces hemos hablado de que nos tenemos que preocupar del prójimo, nos tenemos que tratar bien. Y esto que sucedió a las claras da muestra de que casi nunca no nos queremos involucrar en algo. Hay un poco de mezquindad al respecto. Si tú ves a un niño de 6 años llorar, estar triste, desesperado en una esquina, o que te dice que está esperando a su mamá, o que lo pasen a buscar y tú no ves que suceda aquello y estás al lado de un colegio, los actos que uno debiese llevar a cabo son distintos a lo que pasó ese día jueves en la escuela Croacia. Yo espero, me imagino que es una excepción a la regla, que es una cosa que sucedió de forma muy esporádica, pero obviamente se tienen que hacer las investigaciones del caso, se tienen que dar con los responsables.